Hola, ¿qué tal? Bueno, yo tengo que Bueno, pueden tomar asiento. Ya recién oró Romy. Bueno, creo que saludé a todos. Qué bueno poder estar en la casa de Dios una vez más y poder abrir su palabra. Tal vez alguna cosita, aunque el sábado voy a estar y voy a hacer algunos anuncios más, pero recuerden, todo el mes de agosto para la Iglesia Adventista, para el Ministerio de la Mujer, es el mes de basta de silencio, ¿sí? Y los jueves, a las 8, estamos teniendo todos los jueves del mes de agosto una programación vía YouTube muy, pero muy linda, en donde se habla de diferentes situaciones complejas familiares, ¿sí? El jueves pasado se estuvo hablando acerca del grooming, ¿sí? El acoso vía redes para los niños, y mañana se va a estar hablando de violencia familiar, ¿sí? Donde va a estar allí una psicóloga y donde también va a estar mi esposa haciendo la parte legal ahí de abogacía. Es un muy buen programa para compartir con los invitados, con los amigos que tenemos, con los que no vienen a la iglesia, porque son temas que les pasan a todos y que a veces no hay respuestas rápidas, ¿sí? Así que los invito a que lo puedan compartir en esos programas. Que después la idea es que el sábado a la tarde también vamos a tener un espacio de eso, pero los invito a que lo puedan compartir ahí los jueves. Bien, dicho lo dicho, vamos a abrir la Biblia, que para eso vinimos. ¿Tienen sus Biblias? Perfecto.
Hoy estamos en un culto de oración, ¿verdad? Así que vamos a orar, ¿les parece? Vamos a hacer de este culto de oración un momento de buscar a Dios. Y hoy les traje un pensamiento de la palabra de Dios que tiene que ver con la oración, ¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado de orar, de pedirles cosas a Dios y de a veces sentir que Dios no responde o que las respuestas no llegan o que Dios queda en silencio, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de 3 cosas que hay que hacer y algunas que no hay que hacer para que nuestra oración pueda ser efectiva y escuchada por Dios. Y vamos a sacar estas 3 lecciones de Mateo capítulo 20 y de un pedido que le hacen 2 de los discípulos a Jesús. Es más, podríamos decir que este es un pedido familiar, porque casi la familia completa se acerca a Jesús para hacerle un pedido, ¿sí? Dice así, Mateo capítulo 20, a partir del versículo 20. ¿Están conmigo? ¿Sí? San Mateo capítulo 20, a partir del versículo 20 dice lo siguiente, la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a esperar que todos lleguemos, así leemos todos juntos Mateo capítulo 20, a partir del versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, ¿sí? Y acá está el pedido. Se acerca la mamá y Santiago y Juan. Juan entendemos que era un jovencito, ¿sí? Creemos que tenía no más de 17 años, entre 16 y 17 años tenía Juan, era el discípulo más chiquitito de todos, para esa época un niñito, ¿sí? En la visión de la época. Y viene con su madre a pedirlo. Para este tiempo, Jesús ya era súper famoso, ¿sí? Estamos hablando que esto era casi llegando al final del ministerio de Jesús, ¿sí? Entrando casi en los últimos 6 meses de la vida terrenal. Jesús ya había resucitado personas, había hecho milagros, los discípulos habían pasado mucho tiempo con Jesús y Jesús tenía una fama, pero no solo en Israel, sino también fuera de Israel. ¿Se acuerdan que hubo personas de fuera que vinieron a buscar a Jesús porque su fama ya se había recorrido por todos lados? Y en este contexto viene una mamá a hacerle un pedido a Jesús con sus hijos y un pedido para sus hijos. Qué cosa más noble, ¿no? Que una mamá le pida cosas a sus hijos, a Jesús para sus hijos. Pero vamos a ver lo que le pidió esta mamá con sus hijos a Jesús. Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Saben? Hasta acá, el 98% de las personas que se postraron delante de Jesús recibieron lo que le pidieron a Jesús. Antes de esto, solo hay un suceso de alguien que se postró delante de Jesús que no recibió lo que quería, que era el joven rico, ¿sí? El único que se fue triste después de haberse arrodillado delante de Jesús. Todos los demás que se habían arrodillado delante de Jesús siempre se fueron felices y recibiendo lo que querían. Y ahora esta mamá, con los 2 discípulos, se arrodilla y le dice, Jesús, cuando tu reino se instaure, quiero que mis hijos, y ellos también lo quieren, uno esté a la derecha y otro a la izquierda. Ustedes recordarán que los discípulos y el pueblo judío esperaba del Mesías un libertador terrenal, alguien que expulse a los romanos de Israel y les dé la libertad y se proclame rey, ¿sí? Y Jesús ya había reunido todas las condiciones. Y los discípulos creían que Jesús, lo habían aceptado como Mesías, que Jesús iba a tomar el trono de David, ¿sí? Y es más, hacía muy poquito atrás, Jesús había dicho algo
que parece que los discípulos no habían entendido bien. Capítulo 19, versículo 28. Yo creo que cuando la mamá de los Zebedeos escuchó esto, dijo, es el momento. Vamos a pedirle a Jesús esto. Mateo 19, 28 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo creo que cuando escucharon esto los discípulos dijeron, wow, vamos a tener lo que queremos, ¿no? Estamos al lado del Mesías, vamos a tener poder político y Jesús nos está prometiendo tronos. Y entonces ellos habrán ido a contarle a la madre y la madre dijo, pero pará, ya que te prometió el trono, pedile el lugar de más influencia. Entonces fueron y le dijeron, Jesús, ya que nos prometiste tronos, danos el más cercano, al tuyo, a la izquierda y a la derecha, la mayor influencia. Si total, si nos arrodillamos y le pedimos a Jesús, como les concede a todos, nos va a conceder. Y saben, Jesús le dijo que no a la respuesta. La respuesta fue no. Los versículos que siguen, Jesús le muestra que es no. Pero ¿por qué Jesús dice que no a este pedido? Yo quiero que noten algo que dice este versículo. Versículo 21. Cuando Jesús le dice, ¿qué querés? Imaginás que venga Jesús y te pregunta, ¿qué querés? Miren lo que responde la madre. ¿Cuál es la primera palabra que dice la madre? Ordena. Jesús ordena que este y este estén a la izquierda y a la derecha. Atrevida, ¿no? Un poquito. O sea, esta mamá fue a ordenarle a Jesús lo que él tenía que ordenar. ¿Sí? Y saben, una de las cosas que no hay que hacer y que muchos cristianos hacen, y es más, líderes religiosos a veces hacen, es ordenarle a Jesús qué es lo que tiene que hacer. Yo a veces he visto, ¿no? Hay personas que le ordenan a Dios lo que tienen que hacer. ¿Sí? No. La Biblia dice que Jesús es el Rey. Que los caminos de Dios son mejores y más perfectos que los míos. Que sus planes son más grandes que los míos. Y que sus pensamientos son más grandes que los míos. Entonces yo no le puedo ordenar a Dios qué es lo que tiene que hacer con mi vida. Es todo lo contrario. Dios tiene que ordenarme a mí lo que yo tengo que hacer con mi vida. Y esta es la parte complicada. Yo no tengo que en oración ordenarle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Y yo cuando me arrodillo y oro, no le estoy contando a Dios lo que Él no sabe. Porque Dios sabe todo. La Biblia dice que Él es omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Él sabe todo. Entonces, ¿de qué sirve la oración? No es para contarle a Dios lo que ya sabe, tampoco es ordenarle a Dios, porque yo no le puedo ordenar a Dios, sino simplemente cuando yo me acerco a Dios, es presentarle mi situación para que Él obre conforme a su sabiduría. Y nosotros, los que participaron en las reuniones de oración que teníamos a las 5 de la mañana, trabajamos fuertemente en este concepto, ¿no? Orar es abrir el corazón a Dios como un amigo, no porque Dios no sepa lo que yo necesito, sino para que Dios me prepare para recibir lo que Él me quiere dar. ¿Sí? Y esta mujer y Santiago y Juan se fueron un poquito desencajados porque fueron a exigirle a Dios. Y ese no es el espíritu con el cual yo tengo que orar, sino es todo lo contrario. Hay un versículo muy bonito en Isaías 57, versículo 15, que nos dice el espíritu con el que tenemos que acercarnos a Dios, que está muy lejano al de esta mamá, que yo creo que fue con muy buenas intenciones, ¿sí? Porque ahora no le vamos a pegar a la pobre mamá de Zebedeo, sino fue con buenas intenciones, pero con un mal espíritu. Isaías 57, 15. Dice así.
57:15. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita Dios? Dice. Humildes y quebrantados. ¿Qué significa el quebrantado de espíritu? Ese que siente que no puede controlar, que no está pudiendo y que va a Dios en busca de auxilio y ayuda, pero no reclamando, exigiendo ni pidiendo. Hay veces que nosotros somos tan necios, y hablo de nosotros todos, me incluyo, que vamos a Dios destruidos. Y destruidos le exigimos cosas a Dios. En vez de decir, Señor, estoy acá destruido, bueno, decime qué es lo que tengo que hacer. Decime cómo tengo que seguir, porque claramente como yo estoy viviendo y las decisiones que yo estoy tomando no están funcionando. Ahora decime cuál es tu voluntad y tu plan. Muchas veces vamos destruidos y pretenciosos, ¿no? Y el Señor le dice, no es así. Si vos venís con humildad y con quebrantamiento de corazón a Dios, Dios obra. Y Dios obra siempre cuando yo voy con humildad a Él. Y todas las historias nos muestran que todas las personas que fueron con humildad a Jesús casi siempre les solucionó allí su problema. ¿Sí? Y lo mismo va a ser con vos y conmigo cuando nosotros vayamos a Jesús con humildad. ¿Sí? Y ahora Jesús le hace notar a esto. Y ahora yo les voy a mostrar, vamos a volver a Mateo 20, a la historia. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Le dice, ¿vos me venís a ordenar a mí? No. Es al revés. ¿Sí? Y Jesús se lo muestra con una frase nomás. ¿Sí? En Mateo capítulo 20, cuando la mamá hace esta pregunta, esta petición, Jesús en el versículo 22 le dijo lo siguiente, y me gusta, porque me lo imagino a Jesús contestando esto con amor. Versículo 22, Mateo 20, 22. Entonces Jesús respondiéndole le dijo, ¿qué le dijo? No sabes. Vos no sabés lo que estás pidiendo. Y saben, creo creer que la mayoría de las veces cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos algo a Dios, Dios nos debe mirar diciendo, no sabe lo que está pidiendo. Sí, recién Romy me hizo reír que me hizo acordar cuando le dije, no sabes dónde te estás metiendo, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos planes, ideas en nuestra cabeza, y mayormente en nuestra cabeza todo está solucionado. Si las cosas se harían como yo quiero, de la manera que yo pienso, si todos hablaran y obraran como yo pienso en mi cabeza, todo sería perfecto, ¿no? Pero Dios dice, no es así. Tus planes mayormente dice que el fin es la mortandad. ¿Sí? Hay planes que al hombre le parece de vida, pero su fin es la muerte. Y acá Jesús le dijo, vos no sabés lo que estás pidiendo para tus hijos. Y entonces hace una pregunta a Jesús. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le respondieron, podemos. Y miren qué interesante. Juan, Santiago y la mamá de ellos fueron a Jesús pidiéndole algo. Y ahora Jesús le dice, ustedes no saben lo que me están pidiendo, pero ahora yo les voy a pedir algo. ¿Ustedes pueden seguirme a mí? Porque eso es lo que le dice. ¿Ustedes pueden seguirme a mí y hacer lo que yo voy a hacer? Y ellos dicen, podemos. Bueno, háganlo. Y miren cómo cambia la cosa. Vienen a pedirle a Jesús y ahora Jesús le termina pidiendo. ¿Y cuál es el pedido que Jesús le hace? Hagan mi voluntad. Que en realidad era mucho más profundo que la hagan mi voluntad. Yo voy a sufrir. ¿Ustedes están dispuestos a sufrir por mí? Y Jesús acá está hablando de sus últimos momentos, su crucifixión, su muerte, donde él quedó solo.
¿Ustedes se animan a seguirme a mí hasta el final? Sí, dicen. ¿Saben? Antes de reclamarle a Dios y ser como niños caprichosos en oración, tenemos que estar dispuestos a seguir a Dios. Muchas veces reclamamos y pedimos mucho, pero Dios te dice, ¿pero vos estás dispuesto a seguir? ¿Vos estás dispuesto a ser un hijo mío? Y hay un versículo que a mí me incomoda mucho leer, pero voy a leer con ustedes porque creo que a todos nos puede hacer mucho bien para cambiar la idea de la oración. Está en Proverbios 28:9. Es un versículo muy fuerte, ¿sí? Pero que tiene que ver con la oración y que no te la podés olvidar. Cuando vos te arrodilles y le pidas cosas a Dios, te tenés que acordar de este versículo. Proverbios 28:9. ¿Sí? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Dice lo siguiente: aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. O su oración también es abominable, depende de la versión que tenga. ¿Sí? Este versículo es muy fuerte, ¿no? O sea, cuando yo lo leo me pone mal porque dice, si vos le pedís cosas a Dios, pero cerrás los oídos y no querés hacer su voluntad, Él no te va a contestar. ¿Pero por qué, Dios? ¿Por qué sos malo? No, el malo somos nosotros, porque queremos las bendiciones de Dios, pero queremos vivir en el reino de Satanás. Señor, ayúdame cuando tengo problemas, pero vivo como yo quiero. El Señor no solo quiere ayudarnos cuando tenemos problemas. El Señor quiere transformar nuestra vida. El Señor quiere ordenar nuestra vida y evitar que nos metamos en problemas y suframos de balde. Por eso, Dios dice, si vos apartás tu oído para no oír mi ley, para no hacer mi voluntad, y yo no puedo responder tus oraciones. Porque la mayoría de las cosas que le solemos pedir a Dios que nos auxilie, muchas veces son problemas en donde nos metimos nosotros. Y entonces Jesús le dijo a Santiago y a Juan, antes de pedir trono, ¿ustedes están dispuestos a seguirme? Y ellos, sin saber mucho lo que pedían, dijeron sí, pero no sabían lo que estaban diciendo. Y hoy yo sé que muchos de nosotros, y yo también, vengo con muchos pedidos. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer su voluntad? ¿Estás dispuesto a seguir y ordenar tu vida de acuerdo a la palabra de Dios? Y sí, pero sé que es difícil. Sí, pero sé que es complicado. Sí, pero es lo mejor. Nunca hacer la voluntad de Dios termina siendo perjudicial para mí. Siempre es un beneficio. Siempre es una bendición. Recuerdo una vez estaba enseñando la Biblia en otra provincia y empezamos a estudiar la Biblia con una chica que era peluquera. Y leímos la Biblia y ella encontró que la Biblia decía que había un día que no había que trabajar, ¿no? Y me acuerdo que ella me preguntó, dice, ¿es verdad que el sábado no hay que trabajar según lo que dice la Biblia? Yo le digo, sí, pero lo vamos a ver más adelante. Porque no quería charlarlo ahí porque recién había llegado, ahí estábamos estudiando, le digo, mucho más adelante lo vamos a estudiar. Y un día llego y me dice, ¿sabes qué? No abro más el negocio los sábados. Digo, ¿pero por qué? Y porque leí la Biblia, el cuarto mandamiento dice que no hay que trabajar el día sábado. Vos me dijiste que lo íbamos a estudiar más adelante, pero no tengo ganas de esperar. Dice, si la Biblia dice que es así, vamos a hacer lo que la Biblia dice. Le dije a mi marido me dijo que soy una loca, que me están lavando la cabeza, y yo le dije, ¿quién me está lavando la cabeza si todavía no fui a la iglesia? Dice. Y si yo lo leí acá, el chico que viene ni me enseñó esto, dice, yo leí en la Biblia. Dice, así que no trabajé el sábado y le pedí a Dios, Señor, ayúdame a que no me falte. Dice, y en la semana trabajé como nunca antes en mi vida. Dice, así que cerrar el sábado fue lo mismo que la nada.
porque terminé ganando más. Y acá, de alguna manera, en esta historia, se repite en lo que le pasó a Jessica, lo que la Biblia dice: cuando yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, Dios responde, Dios obra. Porque nosotros le damos herramientas a Dios para obrar, ¿sí? No es porque Dios no quiere obrar, ¿sí? Nosotros le estamos dando herramientas y oportunidades a Dios para manifestarse. No solamente capricho, ¿no? Como los niños, sino herramientas y oportunidades. Y vamos a ir a la tercera idea, ¿sí? ¿Cómo poder hacer que Dios escuche mis oraciones o mis oraciones sean más efectivas? Porque Dios escucha todas las oraciones. Ir humildes, hacer la voluntad de Él. Y vamos a ir con la última. Versículo 24. Dice allí, Mateo 20, versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, los otros 10 discípulos estaban ahí de costadito, vieron todo lo que estaba pasando, imagínate cómo se pusieron, ¿no? Estos dos, ¿quién se piensan? Nos están primereando, nos quieren sacar el lugar, porque los otros 10 también querían tronos. Y dice que entonces Jesús, versículo 25, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas? Mas entre vosotros no será así, sino que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y me gusta esto. Jesús dijo: dejen de pelearse por lo que no hay que pelear. Dejen de enojarse por lo que no hay que enojarse. Porque el dinero no es lo importante, la influencia no es lo importante. Dice, de eso se pelean los demás. Dicho sea de paso, acá hay un versículo que habla un poquito de política, que capaz algún día podemos hablar de eso acá, ¿no? Ahora que se acercan las elecciones, ¿qué tiene que hacer el cristiano? Pero dice, ustedes saben que los gobernantes se enseñorean, oprimen, tienen influencia para finalmente vivir mejores ellos y no el pueblo. Dice, ustedes ya lo saben, pero nosotros no estamos para esto. Nosotros estamos para servir. A ustedes no les tienen que interesar esas cosas que le interesan a los mundanos y a los que no conocen a Dios. Nosotros estamos para servir. Y acá Jesús de alguna manera refuerza este concepto de que el cristiano tiene que vivir para servir, ¿sí? Y aunque los discípulos no estaban entendiendo lo que Jesús decía, ellos ya estaban viviendo una vida de servicio. Porque ellos todos los días ayudaban a la gente. Aunque no lo entendían bien, ellos estaban viviendo una vida de servicio. Lo único que les faltaba era alinear los planetas, ¿no? El cerebro, y darse cuenta que ese era el objetivo principal. Y saben, cuando nosotros vivimos una vida de servicio y de ayuda al otro, nuestra vida se vuelve más placentera. ¿Sí? A mí me pasa cada día cuando vuelvo a mi casa, y más de un día he vuelto a casa y le digo, María, tenemos que agradecerle a Dios. Porque Dios es tan bueno con nosotros. Y cuando vos te das cuenta de las miserias del mundo y cómo Dios te puede ayudar para ayudar a los demás, empezás a vivir una vida de agradecimiento. Pero cuando vos dejás de mirar al otro y solo te empezás a mirar vos mismo, vas a encontrar que todo está mal. Que me falta esto, que me falta aquello, que no tengo esto, que no tengo aquello, que esto y el otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y todos son problemas. Pero cuando vos empezás a vivir intentando ayudar a los demás, te das cuenta que tenés mucho, y encima, todo lo que te falta, porque a todos nos falta, Dios lo suple. Y Dios empieza a hacer milagros. Y Él obra. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se preocupen de qué van a comer, de qué se van a vestir, de las cuentas, del techo, no se preocupen de eso. Porque vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidades. Lo único que se tienen que preocupar es que pónganme primero a mí. Y todo lo demás va a ser añadido. Y Dios dirige a sus hijos cuando nosotros queremos poner a Él en primer lugar. Él los dirige. Y Él dirige absolutamente todo. ¿Saben?
los discípulos estaban preocupados por tronos terrenales, pero Jesús les había prometido tronos celestiales. Pero ellos no lo entendieron, ¿sí? Si ustedes leen en Apocalipsis, ¿se acuerdan del mensaje a la Odisea? ¿Cuál es la promesa? Dice, el que venciere, yo le voy a dar la oportunidad de sentarse en mi trono. Eso dice Jesús. Y en Apocalipsis 20 dice que los redimidos también se les dio la facultad de juzgar y de sentarse en los tronos, ¿sí? Entonces, para los salvados hay tronos celestiales. Y para los cristianos acá no nos tiene que interesar lo terrenal. Bueno, pastor, pero ¿con qué como? ¿Con qué vivo? ¿Con qué pago la luz? No puedo ir con la Biblia a pagar la luz. No, el Señor sabe eso. Pero el Señor suple. Y el Señor obra. ¿Se acuerdan cuando Pedro tenía que pagar el impuesto y no tenía plata? Y fue y le dijo, Jesús, hay que pagar el impuesto. ¿Pero nosotros tenemos que pagar el impuesto? Jesús le dijo, anda a pescar. Fue un pescado, tenía un denario. Tengo el pescado más millonario del mundo, ahí tenía. ¿Sí? Te estamos hablando, ahí tenía unos 5.000 pesos en el estómago. Dios obra, Dios suple, Dios trabaja. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Y finalmente quiero cerrar con un pensamiento de Jesús. Jesús dijo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Este es el primer y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo pongo a Dios en primer lugar y al prójimo como prioridad, Dios hace el resto. Dios hace el resto. Yo quiero invitarlos a que podamos orar por esto, para que Dios pueda estar en primer lugar. Y que cuando yo vaya en oración con problemas, porque todos tenemos, pueda ir con la humildad de aquel que confía en que Dios va a obrar. No exigiéndoles, porque Dios obra. Hay más de 1000 maneras que Dios tiene para solucionar tu problema. No esa que vos pensás. Muchas veces nosotros creemos que hay solo una forma. Y Dios tiene miles de maneras para solucionarlo. Pero para eso yo me tengo que poner en las manos de Dios. Y ahora te quiero invitar a que nos vamos a tomar 2 minutos para orar por él. ¿Sí? Para que Dios pueda estar en primer lugar, para que podamos hacer la voluntad de Él y para que podamos ir con humildad delante de Él. Si te querés arrodillar, arrodillate. Si te querés quedar sentadito ahí, quédate sentado. Vamos a orar y cuando pasen ahí 2 minutos yo voy a hacer una oración audible para cerrar este momento. Pero te invito a que ores. Vamos a orar. Querido y amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque en tu inmenso amor tú siempre nos enseñas y nos ayudas a crecer. Te pido en esta hora que tú bendigas a todos los amigos que se acercaron a tu casa y que tú nos puedas dar, Señor, la humildad para buscarte a ti
y aceptar, Señor, tus respuestas, tu orientación. Danos también la fe y la valentía para hacer tu voluntad, que es lo más importante y lo más preciado para nuestra vida. Y danos también, Señor, la sabiduría para ponerte a ti en primer lugar y a nuestro prójimo para ayudarlo cada día, para cumplir con tu palabra, con tu ley y poder vivir de una manera más sana. Oramos agradecidos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. A ver si tiene que apretar. Bueno, igual tiene. Vamos, ahí había un himno preparado. Si quedó abierto, segura. Ah, cierto. Gracias, Sergito. Recogemos las ofrendas. Mientras, ¿querés hacer una oración? Dale. Amén. Bueno, si está listo. Nos ponemos de pie entonces para alabar al Señor a través del canto.
Oramos. Padre, gracias por dejarnos este mensaje y aprender a que vos sos el que todo lo sabés y el que todo lo entendés. Y que mejor guía que la tuya no va a haber nunca. Gracias por enseñarnos a que ante la tormenta y ante los problemas tenemos que orar y tenemos que entregarlo todo a tus pies y así alivianamos nuestras cargas, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos que nos acompañes a nuestros hogares y el resto que quede de la semana para que sea de bendición y poder mostrarle y enseñarle a otros que no te conocen tu palabra. Te damos las gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le dejamos la invitación para el sábado. ¿Sábado seguimos a las 10 o cambiamos? Porque estábamos hablando algo de eso el sábado pasado y están todos apuntando para allá. 10 de la mañana, bueno, a las 10 de la mañana los esperamos y por supuesto después a las 5 de la tarde con el Ministerio de la Mujer para el Basta de Silencio. Dos comparaciones muy paradójicas, ¿eh? Familia Ingalls, familia Simpson. Qué raro eso, pero va a estar bueno. Así que están todos invitados y en familia, así que vénganse.